En esta noche es para mí un privilegio presentar al predicador. No le voy a quitar mucho tiempo porque me pongo un poco emocional, pero el Señor lo usa con poder para dar palabra a su pueblo. Y sin quitarle más tiempo, yo le presento ante ustedes al predicador de esta noche, Josué Gómez, con el mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, estimados hermanos. Es mi deseo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Así que, hermanos, estoy sumamente contento, agradecido con Dios por este evento que, como dije, aunque oficialmente comienza hoy, ya desde el viernes comenzamos a sentir aires de conferencia. Y desde el viernes comenzamos a experimentar la gracia de Jesucristo y el buen ambiente, la vibra, como decimos, que nos da el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Yo les invito para que participemos de este evento con alegría. Cuando las cosas no se hacen con gozo, cuando no se hacen con alegría, no tienen sentido. En estos días conversaba con un señor que estaba procurando que me hiciera un servicio aquí para los preparativos. Y él me decía que él tenía que venir con otra persona porque él le gustaba hacer el trabajo con disfrute y que si él venía solo se iba a sentir muy tenso. Y me decía, a mí me gusta trabajar con gozo, a mí me gusta trabajar con alegría. Y nos llamó la atención eso, Raquel, esa expresión nos llamó la atención. Y qué bonito es que nosotros en todo acto de nuestra vida, en toda participación que tengamos gozo. El apóstol Pablo decía, gozaos en el Señor siempre. Y luego dijo, otra vez os digo que os gocéis. ¿Y por qué debemos nosotros estar siempre contentos? ¿Por qué debemos estar siempre alegres? Aún en medio de las situaciones difíciles. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, decía el Señor Jesucristo. Esta conferencia tiene un título. ¿Cuál es el título? Compromiso integral. Y en el desarrollo del evento se va a ir hablando sobre este tema. Pero es justo también que desde ya comencemos a hablar sobre la palabra compromiso. Dijo un gran siervo de Dios que la gran distancia que separa a la iglesia primitiva de la iglesia actual tiene una palabra, tiene una frase. ¿Saben cuál es? Espíritu de sacrificio. Si los cristianos
de la antigüedad, y algunos o los cristianos de los años no tan alejados aún de los principios de esta organización resucitaran, se levantaran y nos vieran a nosotros trabajar, no sé qué pensarían. Porque estoy plenamente de acuerdo que la gran distancia que separa a la iglesia moderna de la iglesia antigua tiene esta frase: espíritu de sacrificio. El mensaje que quiero predicar en el nombre de Cristo Jesús es una idea continua que el Señor me dio con relación al título de la conferencia: compromiso integral. Vamos a adentrarnos en ese tema en el desarrollo del evento y esperamos que el Espíritu de Dios nos guíe a entender que para que la iglesia crezca, para que la iglesia prospere, para que la iglesia cumpla el propósito por el cual existe, es necesario que haya un compromiso integral. Pero para que haya un compromiso integral, se requiere que cada uno de nosotros tenga compromisos sólidos. Y ese es el título del mensaje: compromisos sólidos. Si me acompañan, la lectura base para este mensaje está en Mateo 26, los versículos 30 al 35. Muy bien, los versículos 30 al 35. Leemos así en la palabra de Dios. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra. La mayoría de los que estamos aquí y de los que una vez pertenecieron, hemos dicho palabras parecidas a esas. Cuando de rodillas levantamos nuestra mano y con la Biblia en la otra, prometimos ante Dios servirle hasta el fin. Lamentablemente, muchos
han flaqueado y una buena cantidad de los que permanecen todavía no han entendido aún lo que es un compromiso sólido. Y quizás estamos igual que Pedro, pero a la hora de la verdad, a la hora en que hay que demostrar realmente cuánto amamos al Señor, allí es donde se conoce el verdadero creyente. Allí es donde se conoce el verdadero siervo de Dios. Allí es donde se conoce el cristiano con compromiso sólido. Y todos nosotros, cuando iniciamos el camino cristiano, cuando aceptamos el Evangelio, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, adquirimos un compromiso con Él. Adquirimos un compromiso con el Evangelio. Adquirimos un compromiso con la verdad. Adquirimos un compromiso con la colectividad, en el amor, en la tolerancia, en el trabajo, en el servicio a nuestros hermanos, en el servicio a la obra de Dios. Y es importante que la iglesia en este tiempo despierte, reciba un avivamiento. Y por esto es necesario que nosotros sepamos interpretar lo que significa servir al Señor con compromisos sólidos. Cuando hablamos de compromisos sólidos, nos referimos a promesas, a tareas, obligaciones, deberes, los cuales tenemos que cumplir con integridad, con tenacidad, con firmeza. El mundo está necesitando de nuestro servicio y no podemos llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado si no somos creyentes de compromisos sólidos. Y vamos a ejemplificar cómo se sirve a Dios, cómo se sirve al reino de Jesucristo, cómo se sirve a nuestros hermanos con compromisos sólidos. Ejemplos abundan en la palabra de Dios. Y hoy podríamos hablar de la fidelidad, veracidad, integridad de un José. ¿Cierto o no? ¿Están de acuerdo ustedes con el personaje de José? Pudiéramos hablar del ejemplo extraordinario de los jóvenes hebreos. Qué manera de enfrentarse ante aquel rey soberbio y engreído y decirle: no nos inquieta tu amenaza,
no nos inquieta en lo más mínimo el saber que podemos ofrendar nuestras vidas, porque nosotros, parafraseando, somos personas de compromisos sólidos. Este es un ejemplo digno de imitar por la juventud de la iglesia. Si hay un sector en el evangelio, si hay un sector en el cristianismo que necesita entender este mensaje, son los jóvenes. Porque con cuánta facilidad los jóvenes traicionan sus ideales. Con cuánta facilidad los jóvenes que han nacido aquí, que se han criado al calor y a la enseñanza de la palabra de Dios, con cuánta facilidad renuncian a lo santo y a lo puro. Hay excepciones, gloria a Dios, porque tenemos jóvenes consagrados y jóvenes de compromisos sólidos. Pero también es cierto que estamos adoleciéndonos como iglesia de una juventud que no ha entendido, porque quizás nunca ha pensado qué es servir a Dios con compromisos sólidos. Tenemos un ejemplo extraordinario. Los descendientes de Recab, a los cuales Dios envió al profeta con una misión y le dijo: ve y júntalos, ponle mesas, sírveles vino, que tomen. ¿Y qué dijeron ellos? No beberemos vino, porque nuestro padre y nuestro abuelo nos enseñaron y nos comprometieron que íbamos a vivir al margen de todas estas cosas, de la lujuria, de la vanidad. Y siendo el profeta quien los estaba invitando, recibió el profeta un rotundo no. Porque ellos lo hacían por Dios también, pero principalmente porque ellos no iban a traicionar la enseñanza y la inducción de sus padres. Y hoy tenemos jóvenes que sus padres nunca han dicho una mala palabra y ellos hablan vulgaridades. Hoy tenemos jóvenes que han visto en su hogar o han tenido en su hogar una enseñanza de tolerancia, de paz, de amor, y ellos se han vuelto violentos. Traicionando así los ideales paternos y cristianos también. Entonces el caso de los hijos de Recab es un caso extraordinario para que los jóvenes mediten y piensen lo que es servir a Dios con compromisos sólidos. Y pudiéramos hablar de muchos casos más, pero quiero hablarles de un personaje extraordinario. Me refiero a Nehemías. El pueblo de Israel, la nación judía, recibe el visto bueno de Dios,
usando instrumentos diferentes para que retornen ya del cautiverio. Dios los llevó como castigo a Babilonia, pero la idea era que ellos regresarían. Y una de las tareas importantes de la reconstrucción de la nación judía era reconstruir el templo y reconstruir los muros de Jerusalén. Y este personaje, al menos no lo encuentro, no lo he leído, que Dios le haya dado esa misión. Sí, creo que Dios obró en su corazón, pero así como un mandato, como una orden, Nehemías se echó el compromiso él solito. Y qué bueno es cuando hay creyentes que emprenden tareas importantes para el crecimiento de la obra, para el crecimiento de la iglesia o para su propio crecimiento espiritual. Y Nehemías se echó esa responsabilidad. Y la historia es bonita en la forma en cómo él tomó la iniciativa y cómo Dios lo fue respaldando. Pero en el capítulo 6 del libro de Nehemías encontramos que algunos de los enemigos, algunas de las personas que no estaban contentos con que los judíos se levantaran como nación, que reconstruyeran los muros de Jerusalén, que se establecieran otra vez en su territorio, ellos comenzaron con burlas y con amenazas. Y dice que Tobías y Sanballat le enviaron a decir a Nehemías que se juntaran. Lo mandaron a llamar. Y Nehemías dijo unas palabras que debemos pensar nosotros también en estas palabras y hacerlas propias. Dice: yo llevo a cabo una gran obra y no puedo dejarla. Haría mal yo en dejar lo que estoy haciendo para irme a reunir con ustedes. No puedo ir. Y dice la palabra que esto se repitió por 4 veces. Y las 4 veces Nehemías repitió o dio la misma respuesta. Y hoy tenemos creyentes que ante la primera invitación del enemigo se entregan. No les cuesta mucho, al enemigo no le cuesta mucho. Aquel insistió 4 veces. Pero tenemos creyentes hoy, actualmente tenemos creyentes que adquieren compromisos con Dios, con su propia alma, con su propia integridad, con su propio crecimiento espiritual, que a la primera prueba flaquean, se entregan tan fácil. Costa Rica para tu gloria, un montón de bautizados. No habían pasado 3 meses y ya
como la mitad ya no eran miembros de la iglesia. ¿Cuándo va a crecer la iglesia con esa clase de creyentes? ¿Cuándo va a crecer usted espiritualmente? ¿Cuándo se va a fortalecer con esa forma de servir a Dios? Nehemías le contestó le dio la misma respuesta 4 veces. Yo estoy ocupado aquí, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo dejarla para irme a reunir con ustedes. Y eso es lo que tiene que contestarle el creyente a Satanás cuando llegue con la tentación, con la adversidad. Y esa es la forma de servir a Dios, con compromisos sólidos. Y el enemigo no descansa. Y ellos no se quedaron tranquilos. La 5ª vez fue una carta. Sabemos, y es del todo conocido, que ustedes están haciendo eso porque ustedes se están rebelando y porque ustedes aquí, allá y allá, con una acusación tremenda contra Nehemías. Y Nehemías les respondió con la misma severidad del tono de la carta de ellos. Y no se dio. No se dio. Pero el enemigo no descansa. Por eso es que necesitamos ser creyentes de compromisos sólidos. Porque hasta el último día de nuestra vida peligramos. Decía el apóstol Pablo, mientras estemos en este tabernáculo, peligramos. Y los que permanecen en el camino cristiano, en la fe, año tras año, haciéndole frente a las pruebas, superando las dificultades. ¿Cuántas dificultades, cuántas pruebas ha pasado una persona que lleva 20, 30, 40 años de estar sirviendo al Señor? ¿Se imaginan cuántas luchas? ¿Cuántas tentaciones, cuántas adversidades, cuántos ataques del enemigo? Pero aquí están, por la gracia de Dios, sí, pero también porque han tenido compromisos sólidos. Y viene Semaías, que estaba encerrado ahí, y le dice, se encerró en su casa Semaías y lo invitó a Nehemías y le dice, Nehemías, ven a esconderte, vamos a escondernos en la casa de Dios, porque vienen a matarte. No era una razón importante para huir. Había peligro de la vida. Pero los creyentes con compromisos sólidos dicen como Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos también. Ya sea que vivamos o que muramos, lo importante no es esto, lo importante no es lo material, lo importante es que seamos de Cristo. Y Nehemías le dijo, ¿qué? ¿Que yo me voy a ir a esconder en el templo para salvar mi vida? Y esta expresión, un hombre como yo, ha de oír. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá nosotros podamos decirle así a Satanás, un cristiano como yo va a ceder. No entraré, no iré a esconderme. Estoy dispuesto a afrontar lo que tenga que afrontar, pero yo tengo una tarea que Dios me ha encomendado y yo voy a cumplirla en el nombre del Señor. Y eso es lo que la iglesia hoy está necesitando. Y por falta de eso es que no crecemos.
No crecemos ni en número y en muchas ocasiones ni espiritualmente cada uno, porque no entendemos lo que es servir a Dios con compromisos sólidos. Estamos comprometidos con la verdad. Jesucristo dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y el predicador del viernes nos advirtió y nos dijo: nos estamos cuidando de que esto, de este mandamiento y de esto, pero estamos cayendo en la mentira. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y a veces mentir no es solamente decir una mentira, sino también no confesar la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio, y aún también la verdad de nuestras acciones. Por eso decía el salmista: confesaré contra mí mis rebeliones. Aun cuando sepa que me van a afectar, voy a ser honesto, voy a ser sincero. Y en el capítulo 26 del libro del profeta Jeremías encontramos un episodio interesantísimo allí, porque Dios manda al profeta Jeremías a hablarle al pueblo y a decirle que se retracten, que vuelvan atrás de sus malos caminos, que enderecen sus veredas, y que si no lo hacen, pues el Señor los va a castigar. Y algunos importantes del pueblo, sí, importante, les dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, y para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os he enviado desde el principio y sin cesar, a los cuales no habéis escuchado. Oigan, qué manera de mensaje más duro el que tenía que dar Jeremías. Yo trataré a esta casa como asilo, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Ese era el mensaje. Ahora oigan la respuesta del pueblo. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablara a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará asolada y sin habitantes. Y todo el pueblo se reunió contra Jeremías en la casa de Jehová. Los príncipes de Judá, al oír estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: este hombre ha incurrido en pena de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros propios oídos. Y viene lo interesante. Habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz de Jehová vuestro Dios. O sea, Jeremías no se amedrentó. El mensaje se lo repitió: y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Viene lo bueno. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor
y más recto os parezca. Compromisos sólidos. Compromisos sólidos. Cuesta. Yo creo que cuesta encontrar en este tiempo un creyente que esté dispuesto a ofrendar su cabeza como Juan el Bautista, por hablar la verdad. Y a veces hasta en cosas más sencillas nos andamos debajo de las ramas y no somos creyentes de verdad. ¿Sabe cómo actuamos? Como Pedro. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y aunque todos te dejen, yo no te dejaré. ¿Cómo le costó a Pedro entender lo que es la importancia de la solidez? ¿Cómo le costó a Pedro? Yo no sé si ustedes lo saben, pero a Pedro le costó mucho. Porque a la primera dijo: no sé lo que estás hablando. Sí, no te hagas el tonto, tú eres de él. No, yo no sé de qué estás hablando. Y lo negó 3 veces. El que hacía unas cuantas horas había dicho: aunque todos te dejaren, yo no te negaré. Fácilmente ha habido ocasiones donde en la experiencia pastoral hay hermanos que creen que la bendición del Espíritu Santo es algo que usted lo puede poner ahí a un lado, lo puede tomar y lo puede dejar cuando usted quiera. Ah, no, es que tengo que trabajar en sábado porque ahí no consigo un trabajo donde me den el sábado. Pero tan fácil. Y uno se queda asustado como pastor, como líder. Pero ¿cómo, hermano? ¿Vas a trabajar sábado? Dios sabe que yo necesito trabajar en sábado. ¿Qué clase de solidez hay allí? Y Pedro lo negó. Después lloró amargamente, pero todavía no había entendido la solidez del compromiso. ¿Saben por qué? Porque después dijo: a pescar voy. El llamado, ¿cuál había sido el llamado de Jesucristo? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y dejó las redes. Y dejó todo. El 31 de diciembre aquí mi hija predicó un mensaje extraordinario, pero me caló algo que ella dijo. No estamos en tiempos de tomar decisiones emocionales. Estamos en tiempo de tomar decisiones racionales. No es un asunto de emoción. Ay, me voy a bautizar porque llegó un evento. Para los 3 meses ya estar viviendo la misma vida. Ah, que voy a entrar al culto de espera porque qué lindo que le canten a uno gloria, gloria, aleluya en un evento grande. No. Hermanos, así no se sirve al Señor. Al Señor se sirve como Nehemías. Al Señor se sirve como José. Al Señor se sirve como los jóvenes hebreos. Así es como se le sirve al Señor. A Pedro le costó, porque después dijo: a pescar voy. Pero el Señor Jesucristo, que es misericordioso, y este mensaje, aunque parezca un mensaje duro,
pero también es un mensaje que va acompañado de misericordia, porque el único propósito del Espíritu de Dios es que despertemos y que entendamos cómo es servir a Dios, que dejemos de ser creyentes flojos, que renuncian fácilmente a los mandamientos de Dios y al propósito del llamado de Dios para sus vidas. A pescar voy. Allá llegó Jesucristo y lo laceró con aquellas preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, si me amas, vaya a lo que lo llamé yo: apacienta mis corderos. 3 veces le hizo la pregunta. Algunos consideran que por las 3 veces que lo había negado. Fue un proceso duro en la vida de Pedro. ¿Saben por qué? Porque ni aún así había entendido el propósito de Dios. Porque después, más adelante, dice que comía con los gentiles. Estaba ahí parrandeando con los gentiles, con los creyentes gentiles, pero apenas aparecían unos judíos, se escurría y se iba. Y tenemos creyentes así, de doble cara. Mucho cuidado, el liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia, tenemos que entender que nosotros somos los primeros en demostrar que tenemos solidez en nuestros principios y en nuestros compromisos con Dios. Hombres de verdad, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y tuvo que recibir una reprimenda tremenda del apóstol Pablo. Pero si leemos las cartas de Pedro, encontramos a un hombre ya maduro que había entendido realmente lo que era servir a Dios con compromisos sólidos. Si alguno padece por ser cristiano, decía, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello. Ninguno padezca por ser homicida o ladrón, o por andarse metiendo en negocios ajenos, en chismes. Los que padecen por el nombre de Cristo encomienden en sus almas al Señor, y sepan que si somos participantes de las aflicciones de Cristo, también seremos participantes de su gloria. Porque esta es la gran promesa. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tribulaciones. Yo pues os ordeno un reino, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No hay ninguna promesa en la Biblia para los cobardes. Al reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. El apóstol Pablo recibió testimonio que por todas partes tribulaciones y angustias le esperaban, pero dijo: mas yo no estimo mi vida preciosa para mí, sino que lo único que quiero es acabar mi carrera con gozo y cumplir el propósito para el cual he sido llamado. Hermanos, para que haya un compromiso integral, vamos a entender que debemos ser creyentes de compromisos sólidos, que miremos siempre hacia adelante, que tengamos nuestra vista puesta en el Señor Jesucristo. Decía el autor del libro a los Hebreos: ahora el justo
por la fe vivirá, recordando las palabras de Habacuc. Y les dijo también: permanezcan fieles, porque nosotros no somos tales que nos retiremos, que retrocedamos, sino fieles para ganancia del alma. Iglesia del Señor, entienda, iglesia del Señor, conozca que para poder anunciar al mundo el evangelio de Jesucristo, para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la verdad y para mantenernos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, es necesario que sirvamos a Dios con un compromiso sólido. Que Dios les bendiga.